Vivimos rodeados de una inteligencia que parece casi mágica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Teléfonos que adivinan lo que queremos, música que justo nos gusta. Exacto. Pero, bueno, detrás de esa magia muchas veces queda como una sensación incómoda, ¿no? La de que nuestros datos son el producto. Justo eso, que nuestra información personal, los hábitos, lo que nos gusta, eso es la materia prima de todo esto. Las fuentes que tenemos hoy lo dicen clarito, los datos son poder. Un poder enorme, además, y muy concentrado. Ahí está el punto, en muy pocas manos. Y claro, surge la pregunta que plantean estos materiales. ¿Tiene que ser así? O sea, ¿podríamos pensar en una inteligencia artificial, una IA, que nos ayuda de verdad, pero sin sentir que nos están espiando todo el tiempo? Sin que la privacidad sea, bueno, el costo. Esa es exactamente la cuestión central. Los materiales que estamos mirando, unos fragmentos de un podcast y unas notas, bajo el título Inteligencia Brave, IA descentralizada y privacidad, proponen justo eso, una visión distinta, un concepto que llaman inteligencia.brave. Inteligencia.brave. Sí, y es importante entender que no hablan de algo que ya existe y podemos usar mañana. Es más bien una exploración conceptual. Ok, una idea. Exacto, una idea de cómo sería una IA, digamos, de nueva generación, si la construimos desde cero sobre principios diferentes. Radicalmente diferentes. ¿Y cuáles serían esos principios? Pues, fundamentalmente dos. Descentralización y privacidad. Esos son los pilares. Descentralización. ¿A qué te refieres con eso en este contexto? Bueno, básicamente, a un sistema donde la información y el control no estén todos juntos en un solo lugar, como los servidores de una megacorporación, Ya. sino que se distribuyan, que estén repartidos en una red, ojalá de forma más directa y segura entre los que participan. Entendido. Entonces, la misión de nuestra charla hoy es justamente desempacar esa visión, ¿no? Ajá. Queremos entender bien qué significa eso de IA descentralizada, según estas fuentes, cómo funcionaría para proteger la privacidad, qué implica para el control, nuestro control sobre nuestra propia información. Claro. Y también, ¿qué rol juegan tecnologías que ya conocemos o que están surgiendo, como el navegador Brave o eso de la Web3? ¿Cómo encajan ahí? Ok, bueno, vamos a desempacar esto. Empezamos por el problema. ¿Cómo describen las fuentes la situación actual que esto busca resolver? Dale. Las fuentes pintan un cuadro que, la verdad, suena bastante familiar. Dicen que cada cosa que hacemos online, un clic, una búsqueda, hasta una pausa viendo un video, todo eso se convierte en información valiosa para las grandes corporaciones. Sí, es como dejar miguitas de pan digitales por todos lados. Tal y cual. Y alguien las va recogiendo y analizando, constantemente. Y no solo eso, ¿eh? Hablan de algoritmos ocultos. Las famosas cajas negras. Esas mismas. Que no sabemos bien cómo funcionan, pero que su objetivo muchas veces no es tanto ayudarnos, sino, bueno, capturar nuestra atención, dirigirla, mantenernos pegados a la pantalla. Claro, es la economía de la atención y de los datos. Exacto. Y es fundamental entender que, según estas fuentes, esto no es un error del sistema, o sea, no es un efecto secundario no deseado. Es a propósito. Es el corazón del modelo de negocio dominante hoy en día. La centralización masiva de datos, el hecho de que la información de millones y millones de personas esté en los servidores de unas pocas empresas. Eso es lo que les da el poder del que hablabas. Claro. El rastreo oculto no es casualidad. Es la herramienta principal para juntar todos esos datos a una escala gigantesca. Crean perfiles súper detallados que después usan para publicidad, para influir en lo que hacemos o para entrenar sus propias IAs. Es un círculo. Se retroalimenta, sí. Frente a ese modelo que describen como, bueno, extractivo y centralizado, esto de inteligencia.brave suena como una ruptura total, ¿no? Sí, la propuesta es bastante radical. Las descripciones que usan son muy fuertes. Una IA que respeta tu libertad, protege tus datos. Y repiten cosas clave, que operaría sin servidores centrales, que funcionaría sin rastreo oculto y sin esos algoritmos que manipulen tu atención. Suena casi utópico si lo comparamos con lo de hoy.
¿Cómo se supone que funcionaría algo así? Bueno, ahí es donde la idea de descentralización se vuelve crucial, según explican. Operar sin servidores centrales significa que no hay un único lugar donde se junte toda la información. Ok, se elimina ese punto de acumulación. Exacto. Si no hay un gran cerebro central guardando todo sobre todos, el riesgo de filtraciones masivas, de abuso de poder, de vigilancia, bueno, disminuye muchísimo. Tiene sentido. La información o al menos el procesamiento más sensible se quedaría más cerca del usuario. Quizás en su propio teléfono, en su compu o distribuida de forma segura en una red. ¿Y lo del rastreo oculto? Sería una consecuencia directa. Se busca una relación más honesta. La IA te ayuda porque vos se lo pedís, no porque te está perfilando en secreto. Ya veo. Y el concepto de aprender de forma transparente, bueno, se opone a las cajas negras de ahora. La idea es que se puede entender, al menos en líneas generales, cómo la IA llega a una conclusión o por qué te recomienda algo. Eso genera confianza, no sospecha. Las notas que acompañan al podcast profundizan bastante en los fundamentos de esta visión. Los dividen como en principios éticos y tecnológicos. Sí, como dos caras de la misma moneda. Me llama la atención la claridad de los principios éticos. Hablan primero de respeto a la libertad y protección de datos, como lo más importante. El valor supremo, sí. Luego, un concepto que me parece clave, soberanía del usuario. La frase que usan es potente. Tú controlas la información que compartes. Exacto. Y esa idea de soberanía del usuario es quizás el cambio filosófico más grande que proponen. Invierte la lógica actual. Totalmente. En lugar de tener que buscar configuraciones complicadísimas para limitar lo que las empresas agarran, el punto de partida sería que no se comparte nada sensible, a menos que el usuario lo decida. Explícitamente. Conscientemente, Y manteniendo el control sobre esos datos. claro. Pasar de un modelo donde tenés que buscar cómo salirte, opt-out, si es que encuentras la opción, Ajá. a uno donde tenés que elegir entrar, opt-in. Por diseño, tiene lógica. Siguen con el aprendizaje transparente, que ya mencionaste, para generar confianza. Y apuntan a algo más grande, construir una relación más humana y ética con la tecnología. Ujú. Y finalmente, algo que me pareció muy interesante, un modelo de recompensas colaborativas. Dicen, las recompensas van directamente a quienes contribuyen con valor. Mm. ¿Qué significa eso? Ese punto sugiere un cambio también en lo económico, ¿viste? Ajá. En lugar de que el valor que generan los datos o las mejoras que aportan los usuarios a la IA se quede casi todo en la plataforma central, proponen un sistema donde ese valor se redistribuya ¿Entre quiénes? entre quienes realmente lo generan. Los usuarios que aportan datos, voluntariamente y con control claro, los desarrolladores que mejoran el sistema, quizás hasta gente que valida información en la red distribuida. O sea, un modelo más colaborativo. Exacto, que reconoce la contribución individual. Contrasta mucho con el modelo extractivo de ahora. Busca alinear los incentivos económicos con la ética. Entendido. Ética y economía más del lado del usuario. Pero claro, para que esto no sea solo una linda declaración, necesita una base tecnológica fuerte, ¿no? Sin duda, los principios éticos necesitan la tecnología para hacerse realidad. Y ahí entran los principios tecnológicos que detallan las notas. El primero, ya lo dijimos, es fundamental. Ausencia de centralización. Operar sin servidores centrales. Correcto. ¿Y pegado a eso? La eliminación del rastreo oculto como práctica, inherente al modelo. Ok. ¿Y el tercero? El tercer principio tecnológico es clave. Operación sin almacenamiento en la nube para datos sensibles. La idea es que tu IA personal te pueda ayudar a hacer tareas complejas, pero sin almacenar tus datos personales en la nube de una empresa. ¿Y cómo se logra eso? Procesamiento local. Exacto. Implica que mucho del procesamiento debería pasar localmente, en tu dispositivo. Imagínate que la IA procesa lo que le pedís directamente en tu teléfono o tu computadora, usando su capacidad en vez de mandar todo crudo a un servidor lejano. Claro, eso cambia mucho las cosas para la privacidad. Aunque debe ser un desafío técnico, ¿no? Por la potencia de los equipos. Sí, plantea desafíos técnicos seguro, pero es fundamental para la privacidad que proponen. Entendido. Mantener los datos cerca.
Y el cuarto principio tecnológico que mencionan es usar redes abiertas y seguras. ¿Cómo entra esto en juego? Bueno, si no hay un servidor central que sepa todo, la IA necesita poder acceder a información y quizá coordinarse con otras partes de la red, pero de forma segura y confiable. Claro. Las redes abiertas y seguras, quizás basadas en criptografía, código abierto, como lo que se explora en Web3, serían la infraestructura para que el conocimiento se distribuya, se valide, se acceda, sin depender de un intermediario centralizado y opaco. Ya veo. Lo fascinante aquí, como dicen las fuentes, es ver cómo la tecnología, la descentralización, el procesamiento local, las redes abiertas, no es un fin en sí misma. Sino un medio para... Exacto. Está diseñada a propósito para habilitar los principios éticos: privacidad, control, transparencia. Es la tecnología al servicio de la ética y no al revés. Y justo hablando de tecnología concreta, las fuentes preguntan directamente, ¿cómo pueden herramientas como el navegador Brave y los conceptos de Web3 ayudar a hacer realidad esta visión de IA privada? Claro, como que no es solo teoría abstracta. Parece que ven herramientas que ya existen o que están surgiendo como posibles piezas del rompecabezas. ¿Cuál es la conexión que hacen? ¿Es Brave indispensable o solo un ejemplo? Según lo que se lee, Brave y los principios de Web3, descentralización, blockchain, tokens, identidad soberana, se presentan más como ejemplos del tipo de infraestructura y herramientas que harían falta. Ok, no es que solo Brave pueda hacerlo. No necesariamente. Pero sí que encarna algunos mecanismos clave. Estos mecanismos, que ya fuimos mencionando, son, primero, eliminar la dependencia de servidores centrales y el rastreo, algo que Brave intenta hacer por defecto. Ajá. Segundo, implementar tecnológicamente la soberanía del usuario, darle control real sobre qué comparte. Ahí entran los sistemas de identidad digital descentralizada de Web3. Entendido. Tercero, facilitar que la IA opere localmente sin almacenar datos sensibles en la nube usando la capacidad del dispositivo. Y cuarto, usar redes abiertas, transparentes y seguras para compartir conocimiento o coordinar tareas, algo central en la filosofía Web3. Entonces, ¿la idea es que la privacidad no sea un ajuste escondido en un menú, Exacto. sino una característica inherente al diseño del sistema, gracias a esa base tecnológica? Acá es donde se pone realmente interesante, me parece. Ujú. Porque si esta visión se hiciera realidad, si tuviéramos una IA funcionando así, con estos principios, las implicaciones van mucho más allá de la privacidad de cada uno, ¿no? Totalmente. Estaríamos hablando de una reconfiguración profunda del poder en el mundo digital. Si hoy los datos son poder y están concentrados en las grandes corporaciones, ¿cómo esta IA descentralizada cambiaría esa dinámica? ¿A dónde iría ese poder? La transformación del poder que describen las fuentes es, sí, el corazón de la propuesta, y se ve en varios puntos. El primero, y más obvio, es la transferencia del control directo sobre los datos personales. Devolver el control. Eso mismo. Ese poder asociado a tener y analizar datos masivos vuelve al individuo. La visión es clara. Devolver el control al usuario. Hacer real eso de que el usuario controla la información que comparte. Ya no serían las empresas las que deciden qué agarran y para qué lo usan por defecto, sino la persona. Sino el individuo quien decide qué cede, cuándo y con qué fin. El poder de decisión vuelve a la persona. Lo cual tiene lógica. Si le quitas la materia prima centralizada, el poder que viene de ahí, pues se diluye o se reparte. Exactamente. Y eso nos lleva al segundo punto, el desmantelamiento de la infraestructura de control centralizada. O sea, quitar las herramientas. Justo. Al operar sin servidores centrales que acumulen todo y sin rastreo oculto que permita perfilar a lo loco, se eliminan las herramientas tecnológicas que hoy sostienen ese poder corporativo y la capacidad de influir en la opinión o el comportamiento a gran escala. Es como quitarle al rey el control del tesoro y de los espías, digamos. Buena analogía, sí. Se ataca la base técnica que permite la concentración actual de poder. Entiendo. Se quitan las herramientas de acumulación y vigilancia masiva. Y mencionaste antes lo de las recompensas. ¿Eso también juega un papel en esta reestructuración del poder? Definitivamente. Ese es el tercer eje, la redistribución del valor económico.
El modelo actual funciona de forma que el valor enorme que generan los datos y la atención de los usuarios va a parar a las cuentas de unas pocas plataformas gigantes. Sí, eso está claro. La propuesta de inteligencia Brave, con su sistema de recompensas que van directamente a quienes contribuyen con valor, invierte esa lógica. El poder económico asociado a la IA y los datos ya no iría casi todo para arriba, para la corporación. Sino que se repartiría, sino que se distribuiría más equitativamente entre los participantes del ecosistema. Usuarios, desarrolladores, validadores. Esto no solo es más justo, sino que cambia las dinámicas de poder, crea un ecosistema potencialmente más resiliente, más colaborativo, menos dependiente de unos pocos actores dominantes. O sea, que si conectamos todo con el panorama general, lo que describen es un cambio de paradigma total, de una IA que se desarrolla pegada a la recolección de datos para el beneficio de la empresa, a una IA diseñada para servir al usuario directamente, protegiendo sus intereses, su privacidad, su libertad, y repartiendo el valor de forma más horizontal. Pero, a ver, un sistema tan distribuido, donde el control vuelve al usuario y no hay una entidad central fuerte, ¿no podría tener sus propios problemas? Es una pregunta muy válida. Por ejemplo, ¿cómo aseguras la calidad? ¿La seguridad? ¿O cómo evitas malos usos en un entorno tan descentralizado? ¿Dicen algo las fuentes sobre los desafíos o las complejidades de llevar esto a la práctica? Es una pregunta súper pertinente. A ver, las fuentes se centran más que nada en presentar la visión y sus beneficios, ¿no? Privacidad, poder, pero implícitamente reconocen que es complejo. Claro. Cuando hablan de redes abiertas y seguras y aprendizaje transparente, sugieren que se necesitan mecanismos fuertes de verificación, de validación, de seguridad, pero distribuidos. La gobernanza de algo así debe ser un tema. Claro. ¿Cómo se toman decisiones sobre actualizaciones o reglas en una red descentralizada? ¿Cómo te aseguras de que el aprendizaje transparente no sea manipulado? Las fuentes no dan todas las respuestas a esos retos, pero sí plantean la arquitectura, descentralización, criptografía, redes abiertas como el camino para enfrentarlos. Entiendo. Aunque sin duda la implementación práctica necesitaría superar obstáculos técnicos y de coordinación importantes. El foco está en decir que es posible pensar en una arquitectura que priorice la privacidad, aunque construirla sea difícil. Entendido. No es un camino fácil, pero marcan una dirección diferente. Entonces, resumiendo un poco la esencia de esta exploración de inteligencia Brave que nos presentan las fuentes, estamos hablando de la posibilidad, conceptual, digamos, de una inteligencia artificial que de verdad nos asista, que aprenda, que nos ayude, pero sin pedir a cambio nuestra privacidad o nuestro control. Exacto. Y la clave tecnológica para eso sería la descentralización radical, apoyándose en herramientas y principios como los que vemos en Brave y Web3. Es, como dicen las propias fuentes, una invitación audaz, ¿no? A repensar cómo usamos la inteligencia artificial y a buscar una relación más humana y ética con la tecnología. Sí, totalmente. Si fuera la única opción. Que es posible, al menos en teoría, imaginar un futuro donde la IA y la privacidad no sean enemigos, sino aliados. Exactamente. La conclusión más fuerte que sale de estos materiales es esa simbiosis necesaria. Una IA verdaderamente ética y respetuosa no va a nacer solo de buenas intenciones o declaraciones de principios. Necesita la tecnología detrás. Necesita la construcción deliberada de una arquitectura tecnológica descentralizada, con procesamiento local, sobre redes abiertas y seguras, que haga esos principios, soberanía del usuario, transparencia, privacidad por diseño, técnicamente viables, aplicables en el mundo real. La tecnología como la que hace posible la ética deseada. Justo eso. Y esto inevitablemente nos deja pensando y plantea una pregunta importante, que va incluso más allá de la IA, ¿no? A ver. Si es posible rediseñar la inteligencia artificial para devolver el control y la privacidad al individuo, ¿qué otras áreas de nuestra vida digital, que hoy están dominadas por la centralización, la opacidad, la recolección masiva de datos? Pensemos en redes sociales. Claro, redes sociales, plataformas de contenido, servicios financieros.
¿Qué otras áreas podrían transformarse radicalmente si aplicáramos principios parecidos de descentralización y soberanía del usuario? Es una buena pregunta. ¿Dónde más podríamos y quizá deberíamos aspirar a reclamar ese control? Es una reflexión que, bueno, sin duda da para mucho.